Paola Andrea Barato Gómez, directora científica y ejecutiva, vinculada con Corpavet y con la Red Colombiana de Mujeres Científicas. La doctora Barato es doctora en biotecnología. Ella cuenta con más de 14 años de experiencia en patobiología y biotecnología de las enfermedades infecciosas. Ella es además consultora mundial en salud y también en bioseguridad de peces de agua dulce para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ha sido galardonada entre las 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica por la organización 3M. Esto sucedió en el año 2021. Además, obtuvo una tesis doctoral laureada y la patente de invención glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en peces. Queremos darle la bienvenida a la doctora, que nos dará una charla en recolección, transporte y almacenamiento de muestras. Nos dará algunas recomendaciones, tips y buenas prácticas. Doctora Paola Andrea Barato, bienvenida a esta charla de apertura de Latino Lab 2021. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar la conferencia, que como bien lo decías, es sobre recolección, transporte y almacenamiento de muestras, recomendaciones, tips y buenas prácticas. Bueno, realmente, como le decías, lo decías en mi presentación, yo soy médica veterinaria y pues trabajo en dos laboratorios, Corpavet Molecular B, dos de mis empresas de base científica y tecnológica, en los que nuestro trabajo está principalmente dirigido al diagnóstico en veterinaria, así que mucha de la información que vamos a ver aquí pues va a tener relación precisamente con el manejo, la recolección, el transporte de las muestras, particularmente de biología molecular y de histopatología, que son las dos áreas en las que tenemos mayor experticia. Entonces, el contenido de esta presentación va a iniciar primero sobre aspectos generales del sistema de gestión de calidad ISO 17025, particularmente en lo que tiene que ver con la manipulación, la toma, manipulación de muestras e ingreso, y luego ya ir en detalle con aspectos relacionados con el cuidado, la selección en la toma, los cuidados en la toma, conservación y transporte de muestras para diagnóstico molecular y posteriormente esta misma aproximación para diagnóstico histopatológico, del cual va a hacer referencia principalmente en animales acuáticos, que es pues una de las áreas en las que más tengo experticia. Entonces, para iniciar, pues por supuesto, como todos bien lo saben, el implementar un sistema de gestión de calidad en un laboratorio pues significa cumplir con varios requisitos que garantizan que los resultados que se están emitiendo y se están entregando pues han sido validados, tienen una trazabilidad, tienen una confianza sobre el resultado que se ha dado. La norma pues tiene varios capítulos y se refiere pues a todos estos aspectos que se requieren cumplir dentro del laboratorio. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando particularmente de la toma de muestras, el transporte y la manipulación, entonces me voy a referir principalmente a el tema que tiene que ver con esta temática. En relación con el muestreo, pues un capítulo completo de la norma para los laboratorios quienes tenemos implementado el ISO 17025 y que dentro de las actividades que hacemos incluye la práctica de muestreo, pues la norma muestra pues diferentes aspectos que, como bien lo sabemos, son aspectos generales que se van adecuando a las necesidades de cada laboratorio y que cada laboratorio pues define procedimientos para poder hacerlo. Si se hace muestreo en un laboratorio, el laboratorio entonces debe tener un plan y procedimientos para que el muestreo se efectúe de acuerdo pues al tipo de muestras, sustancias, materiales o productos que se vayan a ensayar o se vayan a calibrar. Ese pues debe estar disponible en el lugar donde se realiza el muestreo, que por supuesto implicará el transporte dependiendo del tipo de muestra y del laboratorio al que pues esté aplicando
esta metodología y deben estar basados en métodos estadísticos apropiados. Esto es particularmente importante y lo digo pues desde nuestra experiencia. Por ejemplo, en el apoyo de procesos de vigilancia epidemiológica, nosotros apoyamos a las autoridades de salud animal del país y particularmente el ICA y también la Autoridad Nacional de Pesca en el sector acuícola para hacer la vigilancia epidemiológica activa para las enfermedades que son objeto de este tipo de procedimientos en el país. Entonces, para esto se requiere que el cálculo de la muestra que se va a tomar pues esté definido basado en o prevalencias específicas previamente establecidas o poblaciones en las cuales, como en nuestro caso en agricultura, no sabemos cuál es la población total a muestrar y entonces, de acuerdo a varios de estos criterios y el criterio en este caso epidemiológico, se hace el cálculo estadístico de cuál debería ser la cantidad de muestra a tomar. También entonces la norma habla de que el proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores que controlan la validez del resultado del ensayo y de calibración. Entonces, por supuesto, todo lo que tiene que ver con materiales, tiempo de transporte, manipulación durante todo el proceso, pues son los que garantizan que al final la evaluación en el laboratorio vaya a ser útil. Y pues, como vamos a verlo más adelante, me voy a referir particularmente a la manipulación de las muestras de biología molecular, que en algunas ocasiones en la práctica clínica y sobre todo en la práctica clínica veterinaria, pues no se tiene presente para poder reducir el riesgo de falsos negativos, principalmente durante el proceso de manipulación y de toma de las muestras. Bueno, como sabemos, la norma ISO 17025 pues establece este tipo de condiciones generales. También habla que cuando el cliente requiere desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo, pues eso debe quedar registrado en detalle junto con los datos del muestreo y se deben incluir pues los documentos que tengan los resultados de los ensayos para ser comunicados al personal pues involucrado. Y también pues el laboratorio debe tener procedimientos para registrar datos y operaciones relacionadas con el muestreo como parte de los ensayos y las calibraciones dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces también se incluyen formatos, procedimientos instructivos y demás que se requieran de acuerdo también al sistema documental que ha sido implementado en el laboratorio. Los registros entonces incluyen el procedimiento del muestreo utilizado, la identificación de la persona que realiza el muestreo, las condiciones ambientales si lo requieren para el análisis de la muestra, particularmente en el caso de las muestras que nosotros procesamos de rutina como son histopatología, biología molecular y bacteriología, la condición ambiental relacionada con el transporte y también la información, en este caso más desde un contexto epidemiológico de la condición ambiental del agua, pues es fundamental. Diagramas y otros medios equivalentes para identificar el lugar de muestreo cuando eso sea necesario y si fuera apropiado la técnica estadística en la que se basa el procedimiento de muestreo. Como les digo, en nuestro caso, cuando apoyamos procesos de vigilancia epidemiológica activa, entonces se deja claramente establecido cuál fue el método que se utilizó para calcular la muestra a tomar en la población objeto del estudio. La manipulación entonces de las muestras o de los ítems de ensayo y de calibración. Nuevamente, el sistema de gestión de calidad tiene que describir los procedimientos para esto, el transporte, la recepción, la manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición final de los ítems de ensayo. Todo lo que tenga que ver con proteger la integridad de la muestra, así como pues el interés del laboratorio del cliente en el que se garantice pues la trazabilidad y que el resultado al final va a ser adecuado. También el laboratorio pues tiene que tener un sistema de identificación inequívoco en el que durante la permanencia de la muestra en el laboratorio pueda hacerse toda la trazabilidad y asegure que esa muestra no va a ser confundida con ninguna otra que ingrese al laboratorio. E incluso estos sistemas de trazabilidad también permiten
que en el momento en el que se requiera consultar en qué proceso va la muestra en el laboratorio, pues permita hacer esa trazabilidad de una forma pues muy rigurosa y muy exacta para saber cómo va el proceso. Aquí también habla la norma de que el sistema debe prever una subdivisión de grupos de ítems y de transferencia de ítems dentro y desde el laboratorio. Bueno, también es importante, y esto en nuestro caso es muy relevante y nos pasa todos los días en el laboratorio, y es que se deben registrar las anomalías o los desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas para que se describen en el correspondiente método de ensayo o calibración. Entonces, cuando se reciben, si por ejemplo se recibe una muestra para la cual pues la prueba, sobre todo las pruebas moleculares, no son la adecuada para hacer su análisis, el sistema incluye la comunicación para advertir sobre que esa muestra al final, el resultado puede no estar relacionado, en este caso con el caso clínico, pensando en que hacia adelante podríamos tener una mejor indicación para calcular valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Entonces, cuando se remiten muestras, uno de los ejemplos más claros es el diagnóstico molecular de brucelosis, que se hace sobre tejidos que son afectados o infectados por el microorganismo. Pero pues de rutina las personas remiten, por ejemplo, sangre, y pues realmente tener una fase bacterémica de Brucela es algo que no, pues puede suceder, pero no sucede comúnmente, y sobre todo en casos que son de infecciones crónicas, la sangre no es la muestra de elección, y eso lo vamos a ver también ahora durante la presentación, de la importancia de saber seleccionar la muestra dependiendo de la fase de la enfermedad. Entonces, en estos casos, dentro de los sistemas, y en nuestro caso siempre está incluido dentro del procedimiento la información, la comunicación con el cliente para registrar en este caso esa anomalía en relación con el ítem, porque no es la condición ni la que se requiere o la muestra que se requiere para poder hacer el método de ensayo de calibración. Entonces, solo bajo esas condiciones, e incluso con protocolos o con formatos que tenemos implementados, en el que el cliente claramente es informado sobre la situación, pues se procede o no a hacer los análisis teniendo en cuenta esas salvedades. Existen algunos métodos que por su naturaleza requieren unas condiciones específicas, y cuando no las cumplen, pues dentro del sistema de calidad el laboratorio decide qué hacer. En nuestro caso es que si la muestra no cumple las condiciones, no se procesa y se informa al cliente sobre las razones, y pues se busca la forma de colaborar pues para tener la muestra que se requiera. Pero todo esto, como siempre en un sistema de gestión de calidad, lo que busca es garantizar el resultado del laboratorio, y pues que la inversión que está haciendo el cliente sobre ese servicio realmente se va reflejado en un resultado pues que le va a aportar, en el caso de nosotros, a resolver un problema sanitario en la granja, cuando se trata de animales de producción, o en una mascota, cuando se trata de la salud individual, como es ese caso. Bueno, también pues por supuesto los laboratorios deben tener condiciones apropiadas para evitar daño, pérdida o deterioro del ítem de ensayo durante almacenamiento, manipulación y preparación, y por supuesto se deben seguir instrucciones relacionadas con esto. Y cuando los ítems de evaluación deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales específicas, entonces se debe hacer mantenimiento, seguimiento y registro de esas condiciones, sobre todo si son muestras que requieren ser congeladas. Entonces mantener toda la trazabilidad, que eso es otra parte pues de la norma sobre la trazabilidad y el control de los equipos, el mantenimiento, las mediciones de la temperatura, el control para tener los rangos y evitar que entonces el equipo se salga de este rango, o garantizar más bien que cumple con el rango, y en caso de que haya una alteración en esto, pues implementar las acciones para reducir ese riesgo, y pues entre ellas el mantenimiento y el control de los equipos. Entonces todo esto pues hace parte de cómo tener el cuidado en la manipulación, en este caso ya la llegada de la muestra para hacer el ensayo objeto del estudio. Entonces
la otra, digamos, compromiso es conservar, como dice aquí, proteger la condición e integridad del ítem, pues para poder hacer los ensayos. Bueno, con esta breve introducción sobre, digamos, el marco normativo que tiene que ver con la toma, con el muestreo, con la toma, el transporte, la conservación de las muestras objeto de estudio, pues me voy a referir en esta primera parte a aspectos sobre toma, conservación y transporte de muestras para diagnóstico molecular, en este caso específicamente veterinario, y particularmente me voy a referir a algunas de las muestras o casos que se reciben en la práctica de la medicina veterinaria de mascotas o de pequeños animales. Aunque en términos regulatorios, el país, en Colombia y no solo en Colombia, en varios países, los laboratorios de diagnóstico de mascotas o pequeños animales no son objeto de regulación de la autoridad sanitaria animal. Lo que sí es cierto es que con el paso de los años, pues no solo para garantizar el resultado, pues por lo que significa hoy en día una mascota de una familia que realmente es parte de su familia y que hoy en día la medicina de las mascotas trasciende más allá de solo saber qué es lo que está sucediendo, sino también poder tener herramientas para optimizar la calidad de vida, para prolongar su vida y demás. Y además de esto, con los temas que hoy en día tenemos en relación con maltrato animal, y que desafortunadamente muchas de las mascotas son tomadas como parte de las riñas entre personas, ya sean riñas emocionales o ya sea pues por problemas entre vecinos o personas, en los cuales en nuestro caso hemos tenido que atender casos de maltrato animal y acompañado procesos con la fiscalía, incluso hasta llegar a juicio. Pues todo este tema de la selección de muestra, de la trazabilidad, de la conservación y de transporte, en este caso, en lo que tiene que ver con los casos de maltrato animal nuevamente, pues son fundamentales para garantizar que, en este caso particular, una evidencia ante un evento pues de maltrato de un juicio o una demanda contra una persona que ha maltratado a un animal, pues le dé toda la confianza y la fortaleza para que durante el proceso que se dé, el proceso jurídico, pues pueda garantizar que al final pueda ser usado en ese proceso. En nuestra experiencia hemos tenido casos de maltrato animal en el que el caso es demandado, llega a investigación de la fiscalía, nosotros hemos actuado como peritos ante la fiscalía para dar estos conceptos y luego incluso el caso ha escalado a juicio, y no solo con declaración escrita, sino incluso a juicio oral. Procesos que fácilmente pueden llevarse hasta 6 años. Entonces, el hecho de que el laboratorio tenga implementado, a pesar de que regulatoriamente no está obligado, el hecho de que el laboratorio tenga implementado un sistema de gestión de calidad, pues garantiza este tipo de situaciones que ya pues trascienden al marco legal, en este caso en delitos contra los animales. Bueno, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta para la toma de las muestras, independientemente del tipo de análisis que se vaya a hacer, pero sobre todo en el caso de la biología molecular, es conocer y entender muy bien cómo es el curso clínico de la enfermedad. Entonces, esta gráfica que corresponde a la representación esquemática del curso clínico de una enfermedad rickettsial. Aquí lo que pretendemos mostrar es cuando inicia la infección a través de la picadura pues, del vector en la línea de tiempo, cómo tanto suceden diferentes eventos clínicos, como también se puede determinar, dependiendo del curso clínico de la enfermedad y del evento que está sucediendo, cuál sería la mejor técnica para poder detectar la infección en un paciente. En este caso, entonces, habla que de 4 a 48 horas se consideraría como un periodo de gracia donde pues está sucediendo las fases iniciales de infección y usualmente es asintomático, o si tiene signos, son signos muy leves e inespecíficos. Luego entonces inicia una infección subclínica, en el caso de las rickettsiales, con un inicio de síntomas más o menos hacia el día 21. Viene una fase sintomática y particularmente las enfermedades rickettsiales viene una recuperación clínica que hace que como que se silencie los signos clínicos,
viene una convalecencia y usualmente la presentación de signos clínicos en estas enfermedades es cíclica, dependiendo de varios factores, estrés, cambio de clima, bueno, diferentes. Entonces puede haber picos nuevamente de evidencia de síntomas y luego nuevamente convalecencias que hacen que que no sea fácil llegar a un diagnóstico sobre cuál es la causa de la enfermedad. Lo cierto acá es que, a pesar de que las pruebas moleculares en términos generales, como ustedes bien lo saben, pues son pruebas muy sensibles y muy específicas, pues el hecho de que sean así de sensibles y específicas no quiere decir que vayan a ser diagnósticas durante todo el ciclo o durante todo el fenómeno de la enfermedad, porque hay fases, como en esta, sintomáticas o subclínicas, donde, por ejemplo, un cultivo o una detección molecular puede ser muy eficiente, pero en aquellas fases silentes, cuando el microorganismo no está siendo transportado, digamos, por ejemplo, en la sangre, en todo el cuerpo, sino que está por allá guardado en algunos órganos donde se queda durante esas fases de convalecencia, la detección serológica pues es mucho más eficiente. Entonces, un primer criterio que garantiza que la muestra que yo voy a tomar me va a generar un resultado que se ve reflejado en lo que está sucediendo en el paciente, es tener una buena evaluación clínica que me permita tomar la mejor decisión sobre cuál es la muestra, primero, y cuál es la técnica que yo voy a utilizar para poder llegar al diagnóstico final. Otro ejemplo en la práctica médica veterinaria es con los caninos, el distemper canino, que también se conoce como moquillo. Es una enfermedad muy común en nuestro entorno, a pesar de que tenemos programas vacunales implementados y programas vacunales muy amplios. Sigue siendo una enfermedad muy común, sobre todo en los cachorros, y pues una de las razones aquí rápidamente voy a hacer esa relación. Y lo más probable, de acuerdo a la información y a los estudios que hemos hecho con diferentes colegas, la razón se deba a que existen genotipos del virus circulando en nuestro país y en nuestra región, me refiero a Centro y Suramérica, que no hacen parte de los antígenos vacunales que se utilizan comercialmente, porque los antígenos vacunales usualmente se preparan con genotipos de Europa o de Norteamérica. De hecho, hay alguno que tiene uno africano. Y ya, de hecho, tenemos algunas publicaciones donde hemos descrito nuevos genotipos de virus de distemper canino aquí en Colombia y con información similar en el resto de las Américas. Así que esto sigue siendo, distemper canino sigue siendo una enfermedad muy común en los caninos, a pesar de que tengamos esos planes de vacunación implementados. Una característica de este virus es que es pantrópico, es decir, tiene afinidad casi que por todos los órganos del cuerpo. Y entonces tiene fases clínicas dependiendo del órgano afectado. Una primera fase pues es un poco, digamos, de signos inespecíficos, con fiebre, con algo de letargia, con algo de inapetencia, pero luego entonces ya o se ubica en el sistema nervioso central generando signos neurológicos, o se ubica en el sistema respiratorio entonces generando lesiones o secreciones oculares, neumonías muy severas, o entonces se ubica en tracto digestivo generando enteritis también fuertes, con unas lesiones, digamos, que se observan, digamos, transversalmente, como la pérdida de la dentina de los dientes, o la hiperkeratosis en los pulpejos de las patas, o también algo de prurito en la piel, algo de erosión, de erupciones en la piel. Entonces, pues un criterio claro ya cuando se trata de una enfermedad como esta que afecta a todos los órganos del animal, pues si yo voy a hacer una prueba molecular, la muestra va a depender de la patogénesis y del momento en el que esté la enfermedad, y al final lo que yo quiero es detectar el virus en el paciente. Entonces lo primero que tengo que pensar es dónde está el virus en el paciente para poder tomar la muestra. Y pues esto aplica, en este caso estoy haciendo el ejemplo con animales y con un canino, pero aplica igual en cualquier proceso, digamos, diagnóstico por pruebas moleculares para humanos, para animales, porque al fin y al cabo aquí lo que yo busco es detectar el material genético. Entonces tengo que pensar es dónde está el microorganismo en este momento, y esa sería la muestra de elección. Si yo entonces selecciono mal la muestra, pues entonces claramente va a tener un resultado negativo, no porque el animal no tenga la enfermedad en este caso, sino
pues porque la selección de la muestra tuvo problemas desde el comienzo porque no se entendió toda la patogénesis de la enfermedad, el cuadro clínico no está, digamos, bien descrito con el examen médico veterinario y demás, y entonces se pudo haber seleccionado mal la muestra. Digamos, una discusión que tengo, discusión desde el punto de vista, digamos, técnico y científico, que tenemos particularmente y siempre con todos los colegas, es que claramente el diagnóstico no lo hace la prueba. El diagnóstico lo hace el médico, pues humano veterinario, sumando toda la información de la epidemiología, el cuadro clínico y todo lo que está asociado, más obviamente la confirmación de una prueba de laboratorio. Entonces es importante no perder de vista que el diagnóstico más allá de la prueba tiene que ver con todo lo que resuelve, todo lo que significa pues un caso clínico. Entonces, en el caso de distemper, que es uno de los microorganismos en los que hemos tenido varios trabajos de investigación y publicaciones importantes, dependiendo de la fase clínica, es una fase temprana, entonces una mejor muestra es la sangre, porque será la fase en la que el virus estamos en viremia, o sea, es cuando el virus está circulando por todo el cuerpo para encontrar sus órganos blancos. Si estoy en una fase respiratoria, entonces un hisopo conjuntival sería una muy buena opción. Si estoy en fase nerviosa, líquido cefalorraquídeo, si estoy en fase digestiva o sistémica, la sangre puede ser una opción. En general, por ejemplo, algunas muestras, como en este caso la orina, en el distemper canino particularmente, que es una excelente muestra independientemente de la fase, porque el virus tiene una afinidad por el epitelio vesical, entonces tomar una muestra de orina podría ser muy diagnóstico y usualmente de rutina los colegas remiten muestra de orina y sangre para poder optimizar la posibilidad de la detección del virus en un paciente. Entonces, no siempre es una muestra, sino que, como les decía, depende del cuadro clínico para poder definir cuál es. Bueno, ahora hay otros tips, como decía el título, que es necesario, digamos que a veces se nos pasan por encima y no los tenemos como muy presentes en el momento de la toma de la muestra, pero que son fundamentales para garantizar el resultado. Y tiene que ver con cómo protejo yo esa muestra, qué es esa muestra y cómo la protejo yo para que durante todo el proceso no vaya a haber dificultades en su destrucción. Como sabemos, una muestra que se va a utilizar para diagnóstico molecular, pues lo que tiene y lo que yo busco es detectar ADN o ARN. Y estas dos moléculas primero, son muy sensibles a condiciones ambientales, se destruyen fácilmente. Y segundo, pues cualquier sustancia en la que puedan estar contenidas va a tener algunos mecanismos innatos para reducir su cantidad en la muestra. Entonces, si yo tengo una muestra de materia fecal, claramente la materia fecal va a tener adeneasas y RNasas que van a ir destruyendo la muestra. Entonces, eso quiere decir también que en nuestro caso, el que la persona que toma la muestra, también dentro de, como está aquí el ejemplo, en la saliva, en el sudor, en el cabello, en las lágrimas, se tienen adeneasas y RNasas que al entrar en contacto con la muestra, si yo la manipulo pues sin guantes, el riesgo de que se destruya el material genético y que luego me dé un negativo, un falso negativo, pues es alto. Lo otro importante aquí que se muestra es que el guante, particularmente para molecular, son guantes de nitrilo, no guantes de látex con el talco, porque el talco inhibe la reacción en el laboratorio. Entonces, aunque parecieran detalles menores, pues esto puede influir en el resultado final. Por ejemplo, para las muestras de sangre, para los análisis moleculares, también es importante definir cuál es el anticoagulante de elección para tomar la muestra, y esto depende del tipo de TAC polimerasa o de enzima que yo tengo para la amplificación. En esta foto, entonces, se muestra un estudio en el que se presentan los resultados para la detección de E. coli, en este caso la amplificación, comparando unas muestras tomadas en heparina y en citrato de sodio, en el que el resultado se ve que no hay amplificación, es decir, sería juzgado como negativo. Y luego, cuando se toma la muestra en un tubo de ETA, el resultado sí es positivo, es decir, sí se detecta el material genético. Esto no es porque el ETA sea mejor o peor que los otros, es porque la TAC polimerasa o la enzima que se utiliza para hacer la amplificación
pues tiene unas inhibiciones específicas dependiendo del anticoagulante, es decir, que el laboratorio debe informar claramente al cliente cuál es el tipo de anticoagulante que deben utilizar para que se pueda hacer el procedimiento, porque pues la TAC polimerasa que se usa en el laboratorio, digamos que no se vea inhibida por esas sustancias. Entonces, en este caso, en el caso de Corpaved y de Molecular Ved, nosotros la TAC que utilizamos funciona muy bien con ETA, entonces siempre las muestras de sangre entera las solicitamos en este tipo de anticoagulante. Los otros factores que podrían estar inhibiendo un PCR y dar un falso negativo tiene que ver con el número de leucocitos. Cuando hay una leucocitosis, pues obviamente estos son células que tienen núcleo y que cuando se hace la extracción de material genético va a haber bastante material genético, no solo el que yo estoy buscando, sino el de todas las células que están ahí presentes. Así que una gran cantidad de ADN puede inhibir un PCR. En ese caso, pues tendría que hacerse diluciones y también tendría que analizarse el resultado a la luz de otro resultado que sería un cuadro hemático y el cuadro del paciente. Entonces, por eso, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. La concentración del anticoagulante, que tiene que ser removido eficientemente durante la extracción del DNA. Entonces, estos parámetros en relación con las muestras de sangre es importante tenerlos en cuenta. Lo otro son los hisopos, ¿sí? Digamos que en la práctica médica veterinaria, tener a mano un hisopo de madera con cabo de madera y un hisopo de algodón, pues es lo que se tiene de rutina para poder de pronto tomar una muestra. En el caso de una muestra para biología molecular o para PCR, no se debe tomar en este material, ya que la madera está tratada con algunas sustancias que inhiben o el virus o reducen el aislamiento de los ácidos nucleicos. El alginato de calcio que tiene, con el que se trata la madera, también inactiva, se ha demostrado que inactiva el virus y reduce la carga viral 1000 veces en 48 horas. Y los ácidos grasos del algodón también pueden tener un efecto en la inhibición del PCR. Entonces, si se va a tomar una muestra con hisopo para análisis molecular, no puede ser con un hisopo de madera y de algodón. Tendría que ser entonces con un hisopo de poliéster o de nylon con cabo de plástico, que pues por un lado, por la estructura de la superficie de la toma de la muestra, es un poco más amplia, digamos que se puede colectar más muestra, y también adicional de que se colecta más muestra, pues este tipo de material no tendría inhibidores de PCR y optimiza la detección en el laboratorio. Bueno, lo otro son los preservantes del ARN o el RNA. Como les decía, pues son sustancias que son muy lábiles a las condiciones ambientales una vez salen de la célula y del hospedero. Entonces, conservarlos en diferentes preservantes que se han descrito como el etanol o como los RNA later, por ejemplo, es uno de ellos, facilita y evita que este material genético se dañe, y esto es particularmente importante, por ejemplo, cuando se toman muestras en condiciones de alta temperatura, como es lo usual en la práctica médica veterinaria, la producción tanto de aves, de cerdos, de bovinos, de peces, la mayoría en ambientes de aguas de temperaturas cálidas. Entonces, en estos casos, tener una buena disponibilidad de un preservante de ARN en la toma, pues garantiza que sí va a funcionar y se va a preservar bien la muestra a temperaturas ambiente entre 15 y 25 grados. Así que estos materiales son altamente recomendados. Y las tarjetas FTA, que también son ya hoy en día ampliamente conocidas y usadas, en el que el material de la tarjeta alisa la célula, desnaturaliza las proteínas y protege los ácidos nucleicos, inactivan el material que se pone en estas superficies y entonces permanece estable durante bastante tiempo y también le permite su transporte fácilmente para sangre, células, bacterias, tejidos. Entonces, esos aspectos son importantes. En cuanto a la conservación y transporte, para evitar pues la destrucción del material genético, se debe, en el caso de que se remita entre 2 y 48 horas posteriores a la toma, se puede mantener refrigerado para el análisis molecular,
pero si el tiempo es mayor de 48 horas es obligatorio hacer una congelación porque el material pues se va a deteriorar fácilmente. Como les decía, el RNA leitero, los preservantes de RNA son muy recomendados. Se ha descrito que a 37 grados pueden durar un día, de 18 a 25 grados 7 días, de 2 a 8 grados hasta 4 semanas. Entonces esto garantiza que la muestra pues vaya a ser adecuadamente conservada para su procesamiento. Y mantener la cadena de frío durante el transporte, y claramente ya desde el punto de vista regulatorio también existen algunas indicaciones para el transporte con doble recipiente para su transporte hasta el laboratorio, y también en caso de que ya amerite un transporte aéreo o de mayor distancia, existen pues las normas IATA para poder cumplir pues con todos los procedimientos para su transporte. Y bueno, entonces el último tema que quería abordar en esta charla tiene que ver con la conservación, con la toma, conservación y transporte de muestras para diagnóstico histopatológico, y como les decía, me voy a referir particularmente entonces a los peces, que pues es una de las especies en las que más trabajamos en nuestras empresas. De aquí quiero empezar diciendo pues que la necropsia es un momento único y supremamente importante para obtener la mayor cantidad de información de lo que está sucediendo, ya sea porque se trate de una alta mortalidad en un sistema de producción, necesitamos saber cuál es la causa, ya sea porque se trate de un caso de maltrato animal y necesitamos tener la suficiente evidencia para saber qué fue lo que pasó, o por ejemplo en un proceso experimental que también es parte del trabajo que hacemos nosotros, de evaluar animales de laboratorio que están sometidos a algún ensayo para evaluar, qué sé yo, tratamientos, sustancias o materiales que luego van a ser utilizados en humanos o en otras especies, pues la necropsia es un momento fundamental para tomar todo el material y conservarlo de forma adecuada. Entonces, por eso aquí, pues hago referencia a las diferentes muestras, probablemente pueda haber más que se pueden tomar durante la necropsia, y que así se vaya o no a procesar en su momento, es fundamental tomar todo lo necesario y conservarlo adecuadamente, porque de acuerdo al desarrollo del caso, pues después este material puede ser útil para hacer análisis posteriores. Particularmente en lo que tiene que ver con la histopatología, pues el fijador es la formalina oferada 10%. Para una adecuada toma de la muestra se espera que tenga una proporción 1:10, que no siempre es fácil, pero mínimo 1:3 sería lo mínimo para poder garantizar que van a fijarse bien los tejidos, y con tejidos de no más de 1 centímetro cúbico de grosor, que permite que se fije bien y penetre el fijador, y también en recipientes de boca ancha que permiten que entre y salga bien el tejido una vez fijado, que queda completamente pues de una forma más dura. Lo otro, el material de disección, que el material de disección pues que se utiliza de rutina con pinzas, tijeras, bueno, para poder hacer la disección completa, y también particularmente en las especies acuáticas hacer la evaluación en fresco teniendo a la mano láminas y laminillas para hacer improntas directas en la sala de necropsia o en el procedimiento de campo, pues es fundamental para, o es, digamos que ayuda bastante a la aproximación al diagnóstico, sobre todo para algunos microorganismos como los parásitos, que durante el procedimiento de fijación con formol se sueltan y entonces se reduce su presencia y luego no se detectan en una muestra de histopatología, pero la evaluación en fresco sí. Bueno, como cualquier procedimiento, y pues en el caso de la medicina veterinaria, que tenemos la posibilidad, digamos, ya sea con un proceso experimental o porque sea un animal en una condición demasiado deteriorada, de hacer anestesia de eutanasia, pues siempre hay que seguir todos los criterios de bienestar animal para poder hacer este procedimiento adecuadamente. Aquí pues voy a dar un ejemplo. En el caso de los peces se hace anestesia con varias sustancias, sobre todo anestésicos locales. Los que se utilizan en la odontología son parte de los que se usan para hacer anestesias generales de los peces, o cuando son peces de aguas cálidas, el bajar la temperatura también hace que se baje la tasa metabólica, pierdan el eje de nado y queda anestesiado. Y después de esto, entonces, ya el procedimiento de anestesia, bueno, aquí lo que se muestra en este video, entonces, es el procedimiento, digamos, de preparar la anestesia para poder
poner el pez dentro del recipiente con anestesia, y luego cuando ya el animal pues ha sido anestesiado, cuando ha perdido el eje de nado, cuando ya no está, ya tiene sensibilidad, entonces sí proceder a sacarlo para poder hacer, en este caso ya la eutanasia, y luego de la eutanasia sí proceder a hacer la necropsia. De cualquier forma, aquí en los peces también se puede hacer un procedimiento de anestesia que no lleve a la muerte y tomar muestras también que no sean letales, y en algunas especies de peces como los peces ornamentales, pues esto es algo, o peces de muy alto valor en un sistema de producción como son los reproductores, pues es algo que es muy valorado para evitar perder un animal valioso durante los procedimientos de diagnóstico. Entonces también tener los criterios para esto es importante. Aquí el video no quiso correr adecuadamente, vamos a ver. Para mostrar cómo el pez entonces va perdiendo el reflejo de vida, va perdiendo el eje de nado, y llega un momento en el que se manipula fácilmente, y es cuando pues se puede tomar para poder hacer y continuar el procedimiento. Bueno, durante esa fase de la evaluación y de la anestesia, pues en el caso de los organismos, de los peces, pues dentro del agua a veces son muy evidentes algunas estructuras que fuera del agua pueden perderse de vista fácilmente, entonces es un momento muy importante para hacer una evaluación externa completa. Una vez que el pez está anestesiado, entonces se puede hacer una evaluación completa de la parte externa. La necropsia es un proceso sistémico y sistemático, así que de la cabeza a la cola, hacer una evaluación completa con todas las anormalidades que podrían representarse macroscópicamente. Aquí pues muestro algunas de las fotos de animales o de peces, tanto de cultivo para consumo humano como ornamentales, que son muy diversos y tenemos una gran cantidad en nuestro país. Pues manifiestan diferentes tipos de lesiones macroscópicas que durante esta primera fase pues se pueden evaluar en el procedimiento. La desensibilización, o en este caso ya la eutanasia, que en el caso varía entre especie y especie animal, y que lo que siempre tiene es que guardar todo el rigor del bienestar animal, pues se hace en el caso de los peces, se hace un corte de la médula para ya desensibilizar y sacrificar al animal. Y después de ese corte, entonces ya se inicia el procedimiento. Inicialmente se hace un corte del opérculo para exponer las branquias, que son uno de los órganos que, dependiendo de la forma del pez, pueden estar laterales, como se ven acá, o en la parte ventral del animal, y que pues también lo que muestran claramente es, dependiendo de las anormalidades, cómo está la situación del agua en la que ellos viven. Entonces es un órgano muy importante, se autoriza fácilmente. Entonces, en el caso de la histopatología, lo que nos interesa es tener una muestra muy bien conservada en morfología, es decir, que hay que ser delicados en su manipulación para evitar alterar la forma de la muestra. Después de esto, entonces, hacer una apertura de la cavidad celómica y exponer la cavidad celómica. Esto es una necropsia de una tilapia o mojarra, en la que se observa entonces claramente el hígado, el intestino, el estómago, el vaso, el riñón caudal, la vejiga natatoria. Aquí también está expuesto el cerebro, y cada uno de estos órganos entonces son evaluados durante el procedimiento de la necropsia. Los órganos tubulares se les inyecta formol para fijarlos adecuadamente, como se observa aquí, que ya están llenos de fijador, para evitar que se autolicen en la luz y se queden bien fijados para la evaluación histopatológica. Aquí entonces se ve también un pez ornamental con la fijación. Y luego entonces estas muestras se toman, se hacen cortes de no más de 1 centímetro en un recipiente boca ancha con suficiente formol para garantizar una buena fijación. El corazón, que a veces en el procedimiento de rutina puede pasar desapercibido, es un órgano muy importante porque es el órgano blanco de muchas enfermedades, particularmente en los peces, y en nuestro caso en los peces de agua dulce. Así que aquí se ve, por ejemplo, un corazón con un material blanquecino amarillento depositado en la superficie. Entonces, pues no perder
el rigor ni de vista ninguno de los órganos. La ventaja de la histopatología es que en una lámina tú puedes ver pues casi que todo el individuo, así que tomar con rigurosidad y cuidado todos los órganos de forma sistémica y sistemática es fundamental. Y macroscópicamente, claramente, durante toda la evaluación, pues se pueden ver diferentes tipos de lesiones que permiten ir avanzando en el diagnóstico de lo que puede estar sucediendo en la granja. Y esta primera aproximación macroscópica y de necropsia, pues en este caso estoy mostrando algunos ejemplos de peces, pero de igual forma, la aproximación macroscópica a la evaluación en una necropsia de cualquier animal, pues es el primer paso y es supremamente importante para ir dirigiendo el diagnóstico a saber y también la selección de la muestra para que yo ya en el laboratorio tenga un ítem de ensayo lo suficientemente representativo de lo que está sucediendo para que mi resultado pues tenga correlación con lo que está pasando en campo y así los valores predictivos positivos y negativos de mis análisis pues puedan ser adecuados. Bueno, y aquí pues ya para finalizar algunos ejemplos de cómo se toma la muestra y se debe evaluar siempre el cerebro, que es otro de los órganos blancos de interés y importantes en muchas especies de peces particularmente. En peces muy pequeños, entonces lo que se hace pues por no poder hacer una disección completa por su tamaño, animales de menos de 1 centímetro, entonces lo que hace es inyectarse el formol por boca y por el agujero anal que permita que al interior pues quede con toda la superficie. El transporte, entonces los tejidos fijados en formol no requieren refrigeración, realmente se pueden transportar a temperatura ambiente. Sin embargo, como usualmente en una granja se toma más de una muestra para hacer la remisión al laboratorio, esta forma de envío en la que en una cava de icopor, una nevera de icopor, con pacas de hielo se puede entonces enviar los tejidos fijados en formol, muestras de agua, muestras de alimento, cuando se tiene pues alguna sospecha de que haya un proceso pues también que tenga que ver con estos dos componentes del sistema de producción. Y esto es un ejemplo, un embalaje pues para el envío de una muestra adecuadamente desde la granja hasta el laboratorio. Bueno, pues esto era lo que tenía así en términos generales para compartir con ustedes de lo que es nuestra experiencia en el laboratorio. Corpabed y Molecular que es mi otro laboratorio, pues son dos de los laboratorios que están registrados ante el ICA como laboratorios para la prestación de servicios a terceros en diagnóstico veterinario y particularmente en patología, que pues es nuestra especialidad médica, pues tenemos un trabajo muy fuerte en las diferentes especies animales. Y por supuesto también no puedo dejar de pasar y agradecer y de representar a la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que es una de las organizaciones de las que orgullosamente soy miembro fundador y que lo que busca es favorecer, visibilizar, apoyar el trabajo y el desarrollo de carreras científicas de las mujeres. Y por supuesto agradezco la invitación de MB Metrología a compartir pues mi experiencia durante este simposio. Quedo muy atenta a sus preguntas. Aquí está mi mail, paola.barato@corpabed.com, y les deseo un excelente día. Mil gracias a la doctora Paola Barato por esta charla sobre la recolección, el transporte y el almacenamiento de muestras. Nos dio algunas recomendaciones y algunos tips. Terminó hablando justamente de las mujeres en la ciencia y pues qué mejor oportunidad esta para saludar a todas las personas que a esta hora están conectadas y para empezar a interactuar un poco con nuestros invitados especiales, que son todos ustedes, todas estas personas que hoy comparten con nosotros Latino Lab 2021. Y nos dice Laura Marcela Donado Villamizar, a quien saludamos, que tiene muchas expectativas con este simposio y que es su primera vez participando en este tipo de presentaciones en metrología. Un cordial saludo para Laura y para todas las personas que se conectan el día de hoy, a todas esas mujeres que están en la ciencia y que hoy están conectadas, y a todos en general un cordial saludo y la más cordial bienvenida de nuevo a Latino Lab 2021.